Gloria a Dios, Dios os bendiga a todos. Me alegro de estar aquí con vosotros. Sabéis todos, espero que lo sepáis, que lo tengáis en oraciones, que estamos muy atareados porque estamos también con Tarrasa ahora. Así que tenemos poco espacio de tiempo y tenemos que aprovechar el tiempo que estamos juntos aquí. Así que me gustaría en esta tarde centrarme en compartir una palabrita donde podamos reflexionar juntos. Vosotros sabéis que yo hablo muy pastoral, aleluya, y que creo que habéis tenido un gran tiempo esta semana, estos días, bueno, todos los días, y que estáis viendo cómo Dios obra. Y a mí me gusta siempre pues dedicarme a ver el proceso, cómo mantener las cosas para que Dios siga obrando. Amén. Primero de todo, antes de nada, felicitar a la iglesia por su aniversario, aleluya. Felicidades a todos, Dios los bendiga. Es una bendición que podamos seguir creciendo, que podamos seguir adelante, que pueda haber esta llama, este fuego, esta luz en medio de esta ciudad, para que muchos puedan venir a ser salvos. Amén. Y también, como no, felicitar también a los pastores por el trabajo que están haciendo, Ana y Sara. Aleluya. Gloria a Dios. Porque el trabajo pastoral no es un trabajo fácil, pero sabemos que pues cuando hay fruto, pues hay que reconocerlo, hay que honrarlo, porque realmente pues el Señor está detrás de todo eso. Amén. Así que damos gracias a Dios por los hombres y las mujeres que Dios levanta con ganas de trabajar y de servir para Dios, para que su obra avance. Aleluya. Me gustaría que en esta tarde, en esta mañana, vengas conmigo, ya que yo soy cortito en la palabra, me gustaría no entretenerme más. Aleluya. En Mateo capítulo 16, versículo 18. Voy a compartir algo que la verdad no es algo súper especial que no hayáis escuchado, sino que creo que es algo que está en este tiempo golpeando mi corazón y que estoy enseñando, tratando, y que quiero siempre recalcar en las iglesias, en las diferentes iglesias, mensaje de vida, y ahí donde el Señor nos lleva a predicar. Mateo capítulo 16, versículo 18. Vamos a leer esta palabra que todos conocéis y dice así, ¿lo tenéis? ¿Sí? Y yo también te digo que tú eres Pedro y que sobre esta roca edificaré mi iglesia. Sobre esta roca no es Pedro la roca, sino la declaración de Pedro de que Jesús es el Hijo de Dios. Esa es la roca, esa es la base. Y dice, sobre esa base edificaré, dile al lado, su iglesia. Díselo al lado. Jesús dijo, edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a presentar esta palabra delante del Señor y vamos a dejar que el Señor sea el que esté obrando en esta tarde y nos esté hablando. Así que te voy a pedir que por favor, ahí donde estás, cierres tus ojos, y voy a pedir a mi hermano Lencio que pueda presentar mi vida delante del Señor y presentar cada hermano que está en este lugar para que Dios hable en nuestras vidas. Amado papá, te damos muchas gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por la vida de Moisés, Señor, nuestro pastor, Señor. Gracias por lo que has hecho en él, lo que estás haciendo, Señor, y lo que harás, Señor. Se lo presento ahora, Señor, mi Dios, a mi hermano, Señor, a mi pastor. Aleluya. Para que tú tomes su boca, tomes su conocimiento, Señor, mi Dios, y pueda expresar tu palabra, Señor, con denuedo que llegue a cada corazón y a cada vida. Y que en ella se clave, Señor, y hágame ella, Señor. Gracias por él, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Celebramos un año más, 6 años ya de Rubí. Aleluya, de aquí prontito, el 19 se espera a todos en un lugar que hemos cogido para celebrar el 24 aniversario de Mensaje de Vida. Nos reuniremos todas las iglesias en Barcelona en un local donde caben 500 personas y tendremos un culto unido juntos para darle la gloria a Dios. Ya el pastor os anunciará dónde está. Pero celebramos un lugar, un aniversario de un lugar que no es estático, es la iglesia de Dios. La iglesia de Dios no es estática, no es parada, no está muerta, no es conformista, no es pasiva, sino que la iglesia de Dios es la amada de Dios y por lo tanto requiere que siga rompiendo límites, creciendo y desarrollando lo que Dios ha establecido. Es un organismo vivo la iglesia y la formamos cada uno de nosotros y no tiene vida porque se levanten 4 hombres o 4 mujeres ungidos
que sepan predicar, cantar o interceder, sino que tiene vida porque cada uno de sus miembros que tiene el Espíritu Santo, ahí donde os movéis, hacéis vuestro campo de misión, donde lleváis la palabra y hacéis que la iglesia tenga vida a través de cada uno de vosotros. ¿Cuántos lo creen conmigo? Digan amén. Digan al lado, tú eres la iglesia. Pero me gustaría que entiendas que la iglesia tiene problemas también. La iglesia tiene problemas, la iglesia pasa por situaciones, la iglesia tiene etapas, así como en la vida tenemos nosotros también. Pero nosotros tenemos que entender que la iglesia es de Cristo, no es del pastor Dani, no es del pastor Moisés, no es de ningún otro pastor, ni coordinador, ni responsable, sino que la iglesia es de Cristo. Y nosotros tenemos que seguir manteniéndonos toda la vida cristocéntricos. Cristo es nuestra esencia. Cristo es la esencia y tenemos que recordar cada día por qué venimos a la iglesia. ¿Por qué seguimos leyendo, orando? ¿Por qué hacemos sacrificios en nuestra vida? ¿Por qué decidimos ayudar a la gente? ¿Por qué decidimos evangelizar? ¿Por qué dejo vicios? ¿Por qué tomo decisiones? ¿Por qué ofrendo? ¿Por qué hago cosas? No lo hago por el pastor Moisés, Daniel, Abel, no. Lo hago por Cristo porque ha cautivado mi vida. Y Cristo es el centro de mi vida. Y ahora todo lo que haga lo hago por Él y para Él en el nombre de Jesús. Y nosotros como iglesia tenemos que entender que hoy en este tiempo, más que nunca, donde hay un evangelio light, donde hay un evangelio donde la santidad ya no está tan de moda, un evangelio donde la gente hace lo que quiere, un evangelio donde los predicadores se ponen a veces sin temor en los púlpitos. En medio de este evangelio, de estos tiempos convulsos, necesitamos ser iglesia y hacer iglesia. No solamente ser, sino hacer. No solamente ser cristiano, sino vivir como cristiano. No solamente vivir como cristiano, sino servir como un cristiano. No solamente ser parte de la iglesia de Dios, sino ser parte de los que ponen el hombro para que la iglesia de Dios se siga sosteniendo. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Digan amén. Y esto cuesta sacrificio. Es sacrificio. Es un privilegio, pero requiere una responsabilidad. Y nosotros tenemos que entender que si yo pensaba en esta mañana, mientras estaba orando y preparando mi vida delante del Señor para compartir, yo pensaba, Jesús, si es tu iglesia, y hoy es el aniversario de tu iglesia, yo no sé qué pasa, esta mañana me pasaba así. ¿Qué esperas tú de tu iglesia? ¿Qué quieres tú de tu iglesia? ¿Cómo quieres tú que vivamos? ¿Cuál es la esencia de tu iglesia, Señor? Porque nos acostumbramos a vivir a veces un evangelio que creemos que está bien, pero que no es lo que Jesús quiere a veces. Y a veces nos acostumbramos a vivir en ciertas cosas en las que intentamos impactar a gente y cedemos a veces a métodos y maneras de las que Jesús no estaría a lo mejor de acuerdo. Y a veces intentamos vivir cosas y sin darnos cuenta emocionalmente caemos en espectáculos donde intentamos darle la gloria a los hombres y a veces le robamos a Dios lo que es de Él. A veces intentamos hacer cosas creyendo que las iglesias son nuestras y que nosotros merecemos algo porque hemos hecho un bien. Pero en un aniversario son momentos donde debemos evaluarnos y examinarnos y decir, Señor, tú estás orgulloso de lo que nosotros hacemos. Tú estás orgulloso de cómo vivimos el evangelio. ¿Tú estás orgulloso de qué es lo que hacemos en el local? ¿Estamos mirándonos a nosotros mismos o te estamos mirando a ti? ¿Hacemos las cosas para que alguien nos vea o las hacemos por ti, para ti? ¿Hacemos las cosas mirando el número o mirando lo que la gente piensa? ¿O intentamos preguntarte a ti qué estás pensando tú, Señor, de lo que estamos haciendo? Y creo que debemos evaluarnos y debemos mirarnos de cómo estamos desarrollando la iglesia del Señor. Porque los tiempos son malos y se levantan falsos apóstoles, falsos profetas, y hay demasiadas iglesias falsas. Perdonadme que os lo diga, pero las redes sociales han provocado que haya pastores por ahí que no son pastores, que haya gente por ahí que dice que no es necesario congregarse, hay gente por ahí que dice que no es necesario dar a la iglesia, que no es necesario forzarse, que no es necesario servir, que desde tu casa puedes hacer las cosas, y están manchando el concepto del evangelio que Jesús empezó a marcar en nuestra vida. Y la iglesia no es nuestra.
No podemos decir nosotros cómo vivir el Evangelio. Nosotros solamente podemos extender lo que la Biblia dice, lo que Jesús dice de su iglesia. Y Él dice que su iglesia no depende de número, no depende de dinero, no depende de si la gente está contenta, lo ve bien o lo ve mal. Depende de que Jesús diga: me siento orgulloso de lo que tú estás haciendo, de tu sacrificio por mí. Y tenemos que evaluarnos, porque ¿para qué existe una iglesia? Hoy en día vemos iglesias que buscan el espectáculo por todos lados. Y contra más espectáculo mejor, para que la gente se entretenga y venga. Pero cuidado, porque Jesús busca la verdad y busca, entre otras cosas, 3 funciones que tiene una iglesia. La iglesia tiene la función de ministrar adoración a Dios. La iglesia tiene la función de ministrar a los creyentes para que se formen como discípulos. Y la iglesia tiene la función de ministrar la predicación de la palabra a los perdidos para que conozcan al Señor. Son las 3 funciones que tiene una iglesia. No funciona una iglesia con un concepto de consumidor, de gente que simplemente viene a escuchar, gente que simplemente viene a poner su granito de arena de cualquier manera, lo que le sobra de su tiempo. No. La iglesia, para poder hacer lo que tiene que hacer, necesita de cada hombre y de cada mujer que pisa este lugar. Amén. Y que cada hombre y cada mujer que pisa este lugar sea transformado para que no se mueva como alguien que le da las obras a Dios. Amén. Sino que vive el verdadero evangelio allí donde se encuentra, en su casa, en el trabajo, en su familia. Pero que sobre todo arrima el hombro para que la iglesia local en la ciudad sea una iglesia que le dé la gloria a Dios, que predique el evangelio a los perdidos, que los que están aquí dentro se formen y que podamos adorarle a Él juntos. No se trata de cantar solamente, no se trata de poner luces solamente, no se trata de levantar las manos solamente. Se trata de que el corazón esté conectado con Él y que cuando yo le cante y le alabe sea algo verdadero, algo que le dé adoración de verdad, algo que diga: no he venido aquí a hacer el pamplina, he venido a darte la gloria, la honra y el honor. ¿Para qué existe la iglesia? ¿Le puede decir al de al lado: Jesús está aquí? ¿Me escucha él? Jesús está aquí. Amén. En esta sala. Amén. ¿Lo sabes? ¿Sabes que a veces nos olvidamos que está aquí? Y hacemos nuestro culto sin acordarnos que está aquí. Y pasamos de cosas y hacemos 1000 pensamientos que permitimos que estén ahí sin estar por la palabra, y Él está aquí y nos ve y nos mira orando y nos mira adorando y comparte, porque Él dice que se une con sus hermanos para darle la gloria al Padre. Mientras adoramos, Él adora con nosotros al Padre. Mientras alabamos, Él alaba con nosotros al Padre. A veces hacemos cultos y no nos acordamos que Jesús es el invitado especial. A veces hacemos culto y no nos acordamos que Jesús está ahí, que puede estar sentado a tu lado, que se va paseando en el culto y va mirando la actitud del corazón de cada uno y va tocando en medio de una alabanza, en medio de un abrazo, en medio de una adoración, en medio de la predicación, va tocando corazones, porque el Espíritu Santo se mueve de esa manera y Jesús está en los cultos, porque esto es su iglesia, es suya, es suya, y tú no lo ves. Imagínate que tú lo vieras. Imagínate que tú lo vieras ahí sentado. Más de uno no daría tantas vueltas. Más de uno no estaría con los ojos abiertos pensando en la comida. Más de uno no estaría criticando a otro, pensando mal de otro. Estaríamos atentos a Él. Estaríamos mirando. Hagamos que se sienta bien. Que diga que le gustaría venir otra vez aquí. Que diga que le estamos tratando bien y que cuando viene aquí se siente bien y honrado y que le tratan bien sus hermanos. Que le hagamos sentir bien a Él. Pero aunque tú no lo ves aquí con tus ojos naturales, Él está aquí. Y el predicador, en este caso yo, soy el enviado que me ha dicho que os diga algo de parte de Él.
Y vosotros no lo veis, pero está. Pero la iglesia es un lugar donde requiere que haga la función de lo que Él quiere hacer, no lo que nosotros queremos hacer. ¿Y qué? Si le preguntamos a Jesús, ¿y tú qué quieres de la iglesia, Jesús? ¿Para qué quieres de la iglesia? ¿Por qué fuiste a la cruz por ella? Cuando la fundaste, ¿cuál era tu idea? Y Él no nos diría nada que tenga que ver con lo material. Que necesitamos el dinero, necesitamos los locales, necesitamos luces, necesitamos todo eso para hacer la obra de Dios, para preparar a los santos, sí. Pero hay una esencia mayor cristocéntrica de para qué existe la iglesia. Y hacemos muchas cosas que la iglesia tiene que hacer para hacer la esencia, olvidándonos a veces de la esencia. Y la esencia de lo que Cristo nos diría yo la iglesia os la hice, la preparé y morí por ella y la provoqué y os llamé para salvar almas, para salvar a los perdidos, para llegar a las familias que están destruidas y destrozadas, que viven a vuestro alrededor y no tienen ninguna esperanza, y que vosotros le deis el ejemplo y la palabra y ellos se han transformado y son una familia nueva, renovada. Para llegar al drogadicto y al alcohólico que ven todos los días tirado en la calle, que no tiene esperanza y no sabe vivir, pero está esperando la palabra de alguien que eres tú, que tienes a Jesús, para darle la esencia, para que haya una transformación. No diría aquellos que están deprimidos, amargados, aquellos que van a los videntes buscando un futuro mejor, aquellos que no saben qué encontrar, aquellos que han arrebatado su vida al diablo, han hecho pactos, que se han metido en el ocultismo, que han hecho miles de cosas y que sus hijos están sufriendo el daño de unos padres irresponsables, de unos padres llenos de vicio. Y esos requieren que la iglesia llegue con la palabra de Dios a sus corazones. Esos son los que me importan salvar, porque he venido a buscar al perdido, he venido a salvar al que no tiene vida, he venido y he dado mi vida para que ellos tengan vida en abundancia. No nos acostumbremos a cultos. El culto es para adorarle y prepararle, pero el culto no es la esencia. La esencia es vivir una vida de santidad y fuera. La esencia es predicar el evangelio. Tenemos buenos cultos y nos vamos tranquilos a nuestra casa. Ya no hemos llevado nuestro cacho de pan. Tenemos buenos cultos, nos dan una profecía, cantan una alabanza. Ya no ha bendecido el Señor, porque tenemos un concepto consumista en la iglesia, de consumir, de sentarme y que me sirvan, de sentarme y que me den. No hay una cultura de responsabilidad. Hay una cultura consumista donde que el pastor se ponga aquí y que nos predique, porque yo estoy muy necesitado y ayer también estaba necesitado y la semana pasada también. ¿Cuántos años lleva escuchando la palabra y yendo al oculto? Llevo un montón de años. ¿Y qué ha producido en tu vida? Bueno, ha producido cosas, pero ahí sigo. ¿Y a cuánta gente has llegado tú? ¿A cuánta gente le has hablado? ¿A cuánta gente has impactado con la palabra? ¿A cuánta gente has influenciado con tu ejemplo? No tanto, porque yo me dedico a mi vida. Ese es el problema. Ese es el problema. Que Cristo no puede llegar a familias si nosotros no nos entendemos a hacer la obra de Cristo en la tierra. Cristo no puede llegar a las almas si nosotros de lo que hemos recibido no lo damos por gracia a los demás. No podemos vivir con una mentalidad consumista de sentarnos en la silla. Tenemos que recordar que Cristo nos llamó para salvar al mundo y que no hizo un pequeño esfuerzo. Él dio su vida, el sacrificio en la cruz del Calvario, para que tú y yo tengamos la oportunidad. Y escucha, el privilegio de ser llamado hijo de Dios y de colaborar con Él en el reino de los cielos. Tú no te lo mereces, ni yo tampoco, pero Él ha querido contar con nosotros. Entonces las cosas no son como yo quiero, sino como Él quiere. Quiero que busques conmigo 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Quiero que te centres en escuchar qué somos en el Señor. Porque cuando Cristo vino a tu vida y te ha hecho
precioso templo de Dios ha producido una transformación en ti, que tú ya no eres aquel hombre o mujer que vive de cualquier manera. No lo debería ser. Primera de Pedro 2:9 dice: vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz. Vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo. En otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Y la misericordia nos gusta a todos, ¿sí o no? Yo peco, yo lo hago mal, pero hay misericordia cada día. Qué bien, hay gracia, hay amor de Dios. Dios me entiende, Dios conoce mi situación, Dios conoce que me cuesta mucho, Dios conoce que hay cosas que no puedo controlar en mi vida, y nos acomodamos en que Dios tiene que acoplarse a nuestra manera de vivir, no nosotros a lo que Él busca. Pero aquí hay algo que, aparte de la misericordia, me llama la atención, y es que dice, dile al lado: eres sacerdote. Sacerdote. ¿Sabes qué es ser sacerdote? Un sacerdote es como un mediador entre la humanidad y Dios. Recibe las cargas del hombre y se les expone a Dios, y recibe la dirección de Dios y la expone al pueblo. Pero dentro de la iglesia hay pastores y ministerios que hacen eso con los creyentes. Pero es que resulta que todos los que hemos aceptado a Jesús somos sacerdotes. Y un sacerdote no iba al templo a ser bendecido. Un sacerdote iba al templo a ministrar. Un sacerdote hacía sacrificios, limpiaba, recogía, limpiaba la sangre, desmontaba el templo, el tabernáculo, lo montaba, encendía las luces en el lugar santo, movía todas las cosas necesarias. Era un trabajador, un servidor dentro del templo. Hoy, en la cultura consumista de la religión que la iglesia ha puesto, ha hecho que haya 4 sirviendo y 80 consumiendo. 4 sirven, predican y cantan y hacen y visitan, y los otros simplemente vienen a gran culto a las 11:30. Yo voy a las 12 menos 5, ¿vale? Porque entre una cosa y otra tampoco me gusta mucho compartir con la gente. Yo me siento, y que como se me haga un poco cansino y tarde, me voy. Porque hoy, como tenemos una cultura consumista, venimos nosotros a decidir qué se hace y cómo y qué quiero. Las alabanzas no me gustan, la adoración tampoco, ponme con la otra. La predicación un poco así, ¿no? Una vez un pastor en una iglesia salió de su iglesia y una hermana anciana le dijo: pastor, no me gusta nada la alabanza, la verdad que no suena bien ese estilo que habéis cantado. Y le dijo el pastor a la hermana con mucho amor, dijo: qué bien, el problema es que las alabanzas no eran para ti, no eran para usted, eran para Dios. Y no se trata de lo que te gusta a ti, se trata que se lo demos a Dios de corazón. En una cultura consumista, todo el mundo opina y todo el mundo quiere a su gusto. Pero es que no hemos entendido que aquí no venimos al gusto de nadie, que aquí venimos todos a adorar a Dios, a alabar a Dios, a darle la gloria a Dios y a bendecir a los hermanos que vienen nuevos y a preparar a los hermanos que estamos aquí. No tenemos una cultura de consumir, hemos de desarrollar una cultura de responsabilidad como sacerdotes. Cuando vengas a la iglesia, no vengas a tener la relación que te toca tener en lo personal. No, ven a alabar y adorar, pero ven a estar dispuesto a abrazar, a servir, a aconsejar, a cantar, a dar amor a los que no le falta. Porque este es el sueño de Dios. Señor, ¿qué te gustaría a ti? ¿Para qué hiciste la iglesia? Mi sueño es ese. Que no se encierren en el local y digan: no me ha gustado, aquello me gusta y aquello no. No, mi sueño sería que vinieran todos, no solo puntuales, no, un poquito antes, saludar a todos, al africano, al moro, al latino, al gitano, sin importar la raza ni el color, saludar a los hermanos, a
abrazarles, transmitirle amor. Y cuando hay pequeñas diferencias y tensiones, que todo el mundo sepa perdonar, que no guarde nada, que sepa darle la oportunidad al que tiene al lado, y que el amor de Dios sea la bandera que se levante en las iglesias. Efesios 4:12 dice que los ministerios fueron levantados. ¿Para qué? Para perfeccionar a los santos. Los ministerios están para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio. Dirá de al lado, tú tienes algo que hacer. Escucha bien, no te voy a decir nada nuevo y estoy siendo sencillo, pero si tu concepto de evangelio cambia, el fruto será diferente. Si tu concepto de evangelio cambia, porque el concepto que tenemos de evangelio es el canalizador que nos lleva a una cultura diferente, donde experimentamos cosas diferentes. En Hechos capítulo 1, versículo 7, aquellos que eran judíos, los propios apóstoles, todos decían: ¿cuándo ha de venir tu reino? ¿Cuándo tienes que venir? Porque el paradigma de ellos, la perspectiva de ellos era un reino romano, o mejor dicho, un reino político, para vencer a los romanos. Un Jesús que vendría con poder, con caballo, con espada, y vendría con un ejército, y vencería a los romanos, e Israel sería libre, y entonces serían bendecidos, y serían un reino fuerte. Ese era el paradigma de todos. Y ese paradigma que hacía meterse en Jerusalén y estar ahí metidito, a ver si viene, que venga ya. Y gente esperando que Él actúe. Pero Jesús le dice: no os toca a vosotros entender los tiempos ni las sazones, pero daré poder. ¿Poder para qué? Para que realmente llevéis a cabo el ministerio que yo pongo en vuestros hombros. Jesús cambió el paradigma de ellos para que en vez de ser gente que esperaban en Jerusalén la venida del jefe, del líder, fueran personas que se extendieran para llevar el evangelio y el reino a todo lugar. Y Jesús les dijo de alguna manera: no es un reino político el que traigo por ahora, no, es un reino en vuestros corazones. Y en vuestro corazón voy a habitar, y los beneficios de ese reino están en vosotros, y vosotros tenéis ahora que llegar a los otros corazones, extendiendo el evangelio, hablando mi palabra. Por eso dice Mateo capítulo 28: y predicad el evangelio a toda criatura, llevar mi reino. ¿Y qué quiere decir eso? Habla de algo activo, no pasivo. Habla de algo que requiere sacrificio. Habla de algo que requiere lucha, que requiere renuncia, que requiere, pastor, hay que trabajar, sí. Hay que vivir también, no, sí. Pero es que hay gente que vive y le da un poco de tiempo a Jesús. Y hay gente que vive para Jesús y también tiene su vida. Y nosotros tenemos que entender que Dios al que llama le pone el privilegio, sí, pero también la responsabilidad de no quedarse estático, de vivir para Él, de dar su tiempo, su dinero, su talento, su habilidad, todo para darle la gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando tú entiendes este paradigma y empiezas a ser responsable como cristiano, en vez de un consumista que va a un local, entonces todos tus sacrificios se convierten en privilegio. Todos los sacrificios que haces como consumista es como los pones en deuda. Y mira que me esfuerzo y Dios no me da. Y mira que me esfuerzo y Dios no hace. Pero qué esfuerzo. Hombre, yo antes vivía de una manera que llegaba del trabajo y me sentaba en el sofá y veía la tele y tenía mi tiempo. Ahora me esfuerzo en venir a los cultos. Ese es el esfuerzo. Que tengo que aguantar 2 horas la alabanza, la predicación. Ese es el esfuerzo. Eso. ¿Tú crees que Dios dio a su Hijo para que muriera en la cruz del Calvario, para salvar al mundo, para que tú hagas el esfuerzo de estar en un local 2 veces a la semana, 2 horas? Ese es el esfuerzo. Cuando tú vienes a Cristo le dices: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. ¿Y eso sabe qué es? Eso es morir a mi yo, morir a mi manera de ver la vida,
morir a mis deseos y proyectos que no cuadran con Dios. Aquellas cosas que yo soñaba como hombre sin Dios, pero que con Dios cambian mi perspectiva y mi paradigma. Con Dios cambian mis proyectos. No puedo mantener mis sueños y los sueños de Dios empalmados. No, nuestros sueños mueren para que sean los de Dios los que se cumplan. ¿Y qué significa eso? Entonces yo ya no soy persona, ya no tengo sueños, ya no puedo proyectarme. Sí, si tú le sirves al Creador, Él que te ha creado a ti sabe para lo que vale, para lo que sirve. Él te hará feliz y te pondrá en un contexto donde te sentirás bien, agradable, porque dice la palabra en Romanos capítulo 12: os ruego por la misericordia de Dios que os sacrifiquéis, que presentéis vuestro cuerpo como sacrificio vivo, agradable. Y dice la Biblia: y renovéis vuestro entendimiento para conocer la buena, agradable y perfecta voluntad para vosotros. Mirad al lado: Dios sabe más que yo lo que necesito. Y aquí es donde yo quisiera, en esta tarde, en esta mañana, hablarte de 3 verdades con las que quiero dejarte. No es que empiezo ahora predicaciones. No. 3 verdades. Ante todo este contexto que os he explicado, Dios quiere hacer todo esto que Él se ha propuesto, toda esta extensión del reino, todo el salvar a las almas, el preparar a los cristianos, la adoración a Él, todo lo quiere hacer contigo. Con el pastor Daniel. Con todos. Aleluya. Con todos. Amén. Escúchame, es más importante lo que Dios me dice aquí en una promesa. Amén. Que alguien venga y te diga: oh, así dice el Señor. Ay, menos mal que me lo ha dicho, yo estaba esperando que me lo dijera. Y esto está lleno de esperanza. A mí es que Dios no me muestra amor. ¿Cómo? Es que tú no estás aquí. Pero porque mira, porque me habló alguien y no perdona. Esta es la primera verdad que tienes que entender: Dios cuenta contigo. Y Dios cuenta contigo significa que no lo escogiste tú a Él, Él te escogió a ti. No, pero no sé si lo entiendes. Que no es que sí, me escogió a mí. No. Es que tú no hubieras venido a la iglesia si Él no te llama a ti la atención. Es que Él llama la atención de diferentes maneras. Y Él provoca a veces accidentes, a veces crisis matrimoniales, a veces muerte de un ser querido, a veces una enfermedad, a veces situaciones que no entiendo, cosas que me llevan a la depresión, a veces provoca, o a veces con el amor, cualquier cosa. Él provoca situaciones y pone personas para llamarte la atención y atraerte a Él. Porque tú ni yo tenemos en nuestro corazón el deseo de acercarnos a Dios. Creemos que podemos vivir sin Él. Nosotros, en nuestra naturaleza pecaminosa, no tenemos la capacidad de enamorarnos de Dios ni acercarnos a Dios. Pero hay una gracia preventiva, un poquito de gracia que pone Dios en las personas para preparar su corazón y preparar un contexto, una situación en la cual Él levanta a alguien, a una radio, a la televisión, algo para que te llegue un mensaje de esperanza y entonces tú respondas a ese mensaje. Dios es el que te llama a ti, no eres tú el que te acercas a Él. Por eso dice: yo os amé, yo os escogí a vosotros primero, no vosotros a mí. Dios cuenta contigo. Y quiero, puedes decir al lado: no existen las casualidades. Hay una historia. Quiero que tengas ahí 2 de Crónicas, buscadito. Ahora leeré un versículo. Podríamos leer muchos, pero me gusta este. Hay una historia ahí donde otra vez se ve la soberanía de Dios. La soberanía de Dios. ¿Tú sabes lo que es la soberanía de Dios? ¿Sabes lo que es la soberanía? Que Dios es soberano, el Señor está por encima de todo y nada pasa sin que Él no se le lo permita. Todo. Y dice
Dice la Biblia que en 2 de Crónicas capítulo 18, escúchame estas tres verdades, no voy a ser largo. Dice la Biblia en 2 de Crónicas 18 que hay una guerra en Ramón de Galaad. Hay un rey llamado Acab, su mujer es Jezabel. Jezabel, todos la conocen, ¿verdad? Más que Acab. Jezabel, la mujer bonita de Clara, la buena, la que tiene buenas obras, ¿sabes? Era mala. Era una bicha de secano. Y aquí estaba Jezabel, y Acab era alguien que conocía la verdad, pero que no quería vivirla. Que conocía la verdad como rey del reino del norte de Israel. Israel se había dividido, el norte y el sur, Israel y Judá. Y en Judá estaba un rey que amaba a Dios, que era Josafat. Y Acab era el rey del norte, y Acab era un rey que conocía la verdad, pero no la quería vivir. Y ahora Acab quiere conseguir una guerra con los sirios en Ramón de Galaad. Y invita a Josafat, rey del sur, que se ha vuelto su consuegro. Y lo invita a un banquete, y en realidad, pues como todos los malas sombras, por lo que tiene ganas es simplemente de sembrar la maldad y de meterle, apóyame hombre, a una guerra con los sirios. Josafat intenta de alguna manera buscar excusas. No hay profetas, vamos a consultar a Dios. Vienen 400 profetas. 400 profetas que dicen, sube porque vencerás y harás lo que tú quieras. Problemas como hoy, hay gente que son profetas de Dios y hay gente que son profetas de hombres. Estos no eran profetas de Dios, eran profetas de Acab. Le decían lo que él quería. Josafat, que cuando uno tiene relación con Dios discierne entre lo bueno y lo malo. Josafat dice, ¿no hay alguno más? A ver, Josafat, el consuelo, si te lo han dicho 400, ¿para qué quiere uno más? Uno más, no hay uno más. Y dice, hay uno, Micaías, pero este es un revelado. Es que todo lo que me dice siempre va en contra mío. Y Micaías le dice, si sube que vences. Y le dice a Acab, el que conoce la verdad pero no quiere vivirla, porque el que no quiere vivir en la voluntad de Dios conoce la verdad pero la rechaza, pero sabe reconocer la verdad. Y le dice, Micaías, no me hables así, dime la verdad. Y Micaías le dice, vas a ser destruido y vas a morir tú y todos. Y dice, ¿lo ves, Josafat? Como siempre me habla mal. ¿Te das cuenta de la película de acá? Un hombre que intenta, escúchame atento aquí, un hombre que intenta engañar a Dios, disfrazarse de Dios. Acabas viviendo tantas cosas que necesita el juicio de Dios, porque lo que siembras recoges. Y el juicio de Dios va a venir sobre él. Pero él, ¿sabe qué hace? Intenta esquivar a Dios. Intenta esquivar la providencia, la soberanía de Dios. Y le dice a Josafat, vamos a la guerra. Y Josafat dice, vamos. Y entonces le dice, mira, tú te vistes de rey y yo me visto de soldado. Y me pongo una armadura y me pongo en el campo de batalla. Porque como sé que los sirios me quieren matar a mí y sé que Dios me quiere juzgar, me escondo. Te pones tú de rey. Y Josafat no se entera y dice, vale. Y vienen los sirios y dice, el general le dice, no luchéis contra nadie, ir directamente y matar al rey. Se lo rodean a Josafat. Y cuando lo van a matar, Josafat saca la capucha y dice, Dios mío, sálvame. Y dice que los soldados se quedan parados. Y dicen, no es él. Y se giran y se van. Lo podrían haber matado, pero cuando servimos a Dios, Dios nos saca de cualquier problema, porque Él es el ángel de Jehová que acampa a nuestro alrededor. Pero escucha bien, porque te voy a leer lo que quiero decirte de esta historia y de la soberanía de Dios. Segunda de Crónicas, ¿lo tienes ahí? Amén. Capítulo 18. Amén. ¿Lo tiene ahí? Amén. ¿Y tiene la gana también? Amén. Versículo 33 dice, atención, la gracia de Dios. Estaba Acab escondido, armado hasta los dientes en medio de... Aquí me disfrazo, aquí no me encuentra nadie, ni me matan porque no saben que yo soy el rey. Y dice, mas disparando uno el arco al azar, hirió al rey de Israel entre las junturas y el coselete. Entonces dijo el cochero, vuelve las riendas y sácame del campo, porque estoy malherido. ¿Cómo? Acab tiene que ser juzgado porque de Dios no se esconde nadie. Pero Acab, que sabe la verdad, pero no quiere vivirla, él dice, me escondo, me disfrazo, que se ponga el de rey. Y yo me pongo entre la batalla y aquí nadie me reconoce. Armado, de tal manera que solamente hay 4 partes donde me puede caer una flecha. Y dice, y un enemigo sin apuntar, dice, soltó al azar una flecha. Y la flecha le cayó en las junturas de la armadura a Acab, ¡pam! Y lo mató. De tal manera que sirvió unas horas, aguantó y acabó muriendo.
¿Qué mensaje hay aquí? Hay un mensaje de que, señores, ¿a dónde huiré de la presencia de Dios? Si me pongo en el cielo, ahí estás tú. Si me pongo en la tierra, detrás de una roca, ahí estás tú. Que me escondo debajo de los mares, ahí estás tú. Que me hundo en una bañera, ahí estás tú. Que me meto en el lavabo a hacer las cosas que no debo, ahí estás tú. Que me meto en una cueva, me meto en un local, me pongo a hacer pecado escondida. Escúchame, que el pastor no lo sabe, que la iglesia no sabe mi pecado oculto, que estoy haciendo cosas que dañan a mi marido, a mi mujer, que estoy teniendo vicios y nadie lo sabe, pero hay uno que sí lo sabe y hay uno que trae juicio a aquellos que pecan, porque Dios es soberano y su providencia hace que cada uno pague por su pecado. ¿Tú lo crees o no? Pero esto podríamos hablar muchas cosas, pero lo que quiero decirte, Dios cuenta contigo. Y no es casualidad que te haya llamado. No es casualidad. Hizo que alguien soltara una flecha que te llegara al corazón para enamorarte de Dios. Si yo estoy aquí, pero no sé lo que voy a durar, porque en realidad yo estoy aquí, pero no sé por qué estoy. La verdad que mi vida va mal. Escucha, no hay nada de casualidad. Si tú estás aquí es porque Dios te está llamando y quiere tratar contigo. Y algunos dicen, pero si tú supieras lo que yo soy, lo que yo he hecho, cuántas veces he fallado, cuántas veces lo he hecho mal. Me acuerdo entonces de que aquellos que decían a Jesús, lo veían caminando haciendo milagros y decían, no es gente de Nazaret. De Nazaret puede salir algo bueno. Y yo digo, sí, el Señor ha creído que de Rubí puede salir gente que nadie cree, que no tiene buen pasado, pero que Dios va a transformar y hacer algo grande, porque Él cuenta contigo. ¿Lo crees o no? Dios es especialista en hacer grandes cosas pequeñas. Dice, oí y lo menosprecié. Me corrió para hacer cosas grandes. Te pregunto en esta mañana, ¿estás dispuesto? Dios quiere contar contigo. ¿Tú estás dispuesto a hacer iglesia? Y hacer iglesia, cambiar el concepto y empezar no solamente a venir al cultito, sino a poner el hombro y trabajar. Pues ahí vamos al segundo. He dicho 3. Primero, Dios cuenta contigo. Segundo, Dios quiere que te formes y que te prepares, porque no estás preparado. Dios te llama y nos llama sin prepararnos. Pero Él dice que cuando llama a alguien, empieza un proceso donde lo capacita. Pero Él no puede capacitar si yo no estoy dispuesto a ser tratado. Si yo no me rindo, si mi orgullo sigue ganando. Y aquí quiero que vengas conmigo a Jueces, capítulo 20. Jueces, el libro de Jueces, capítulo 20. Dame 10 minutos y termino. Jueces 20, 16. Dice la palabra: de toda aquella gente había 700 hombres escogidos que eran zurdos, todos los cuales tiraban una piedra con la honda a un cabello y no erraban. No sé si lo he entendido. Eran zurdos. Y cogían a 100 metros y hacían, mira allí, a la trin. Y con una honda, un cabello quitaban de la trin. Calva te quedas. Hablaremos por ti. Y eso hizo que Benjamín, dice, 700 especialistas como francotiradores con la onda. ¿Tú crees que alguien nace teniendo ese talento? No, eso se trabaja. Se trabaja de tal forma, no es que fueran zurdos, eran ambidiestros. De tal manera que la zurda la trabajaban desde pequeños, desde niños, en una cultura de trabajo y responsabilidad, para que cuando fueran grandes, la zurda estuviera preparada y diera una ventaja a la hora de la guerra. Eran como francotiradores. Y tú dices, pero ¿y cómo se les ocurre esto? Siempre hay un porqué y siempre hay un inicio. En Jueces 3:15, no que lo busques, hay un juez
de la tribu de Benjamín, que se llama Ahod. Ahod. Y está bajo el yugo de Sangar, un rey. Y dice la palabra que no podía ni salir del yugo. Pero Ahod era, tira al lado, zurdo. ¿Qué manda zurdo de diestro? A ver, ¿qué manda? Bueno, es que en Israel, en aquel tiempo, un zurdo se veía maldito. Un zurdo era como ser deficiente, débil, como una minusvalía. Entonces Ahod, este juez, era zurdo y provocó que quisiera vencer al rey y no sabía cómo hacerlo, no tenía ejército. Y entonces él utilizó su debilidad para poder matar al rey. ¿Sabes lo que hizo? Dice, voy a hacer una cosa, le voy a tender una trampa al rey. Como soy zurdo, voy a poner mi daga en el muslo derecho. Y entonces voy a entrevistarme con el rey para intentar pedir pleitesía y darle pleitesía y honra. Y cuando esté allí, sacaré la daga y se la clavaré en el estómago. Pero claro, Sangar, el rey, y también es un soldado, ha sido un soldado, conoce de guerra. Llega un momento que Sangar ve situaciones donde tú, normalmente un soldado, si es diestro, donde tiene la daga, en el muslo izquierdo. Entonces el gesto sería este. Si el rey se fija en Ahod y ve este gesto, antes de que lo ataque, ¿dónde vas? ¿Qué quieres coger? Pero como Ahod era zurdo, no hizo este gesto, sino que hizo este. Y Sangar no tuvo dudas, porque no se esperaba un zurdo. Y entonces sacó la daga sin que él lo viera y la clavó en el estómago del rey. Esta victoria de Ahod provocó en la tribu de Benjamín una señal de identidad. Provocó una señal de identidad en la que dijo, ¡buah! El juez Ahod, nuestro rey, el rey de nuestro juez de la tribu, él, el zurdo, ha cogido de esa debilidad y la ha hecho su fortaleza. Y marcó una señal de tal manera que provocó una cultura en los benjamitas, que los niños, cuando eran pequeños, se les enseñaba a usar la zurda porque les hacía más fuertes. Así eran ambidiestros. Y ahora dice la Biblia, y había francotiradores, había gente en el ejército que con una onda con la zurda eran capaces de dar un cabello a cientos de metros. Pero eso, ¿por qué era? Por dos cosas. La primera, porque hubo un líder suyo que tuvo una victoria usando de la debilidad y la hizo una fortaleza. Y segundo, porque decidieron coger el ejemplo y formarse y trabajarse para afinar su zurda y hacerse poderosos. Ahora digo yo, si los benjamitas pudieron hacerlo porque impactó sus vidas la victoria de Ahod, su líder, y empezaron a coger como señal de identidad, somos zurdos, pero de nuestra debilidad nos hacemos fuertes. Si ellos cogieron ese impacto que provocó en ellos, y ellos después siguieron formándose en una cultura de decir, preparemos a nuestros niños como Ahod, zurdo, para vencer a los reyes. Si ellos lo hicieron, ¿no podríamos hacerlo nosotros también? Amén. Con nuestro líder. Amén. Nuestro líder también impactó al mundo. ¡Aleluya! Impactó con debilidad. No se defendió de las afrentas. No se defendió de la violencia que practicaron. No se defendió de que intentaron matarlo y lo mataron. No se defendió de los clavos que le clavaron en las manos y en los pies. No se defendió de las acusaciones falsas. Dice, como oveja fue llevada al matadero. Y él, dice la Biblia, que Jesús, en vez de utilizar su poder, que por tiempo intentaron la gente llevarle a ellos, Pedro le dijo, haz que vengan ángeles y defiendan y quemen la ciudad. No he venido a eso, Pedro. Y él podría haber dicho, cuando dijo, pásame bien esta copa si es posible, yo no quiero hacerlo de esta manera, porque no quiero que haya una separación en la Trinidad. Nunca he vivido con el desamparo del Padre. No es tanto por los golpes, es por sentir el pecado. Nunca lo he sentido, nunca lo he vivido, nunca he estado manchado. Y dice la palabra que un ángel lo fortalece, pero el ángel no lo hace para librarlo del sacrificio. El ángel lo que hace es decirle, escucha,
Escúchame, si tú lo haces, ellos podrán entrar a la presencia. Si tú lo haces, si tú mueres, ellos podrán tener vida. Si tú mueres, podrá haber relación de nuevo con el hombre. Y dice Isaías que él vio el gozo de su aflicción y se gozó. Vio el fruto de su aflicción y dijo, lo hago. Y fue a la cruz del Calvario. Y dice Filipenses, él no estimó el ser igual a Dios. Él no cogió su fuerza. Él no llamó ángeles para que le protegieran, sino que se humilló. Y en la debilidad yo lo hice fuerte. Porque ese es la señal que el cristiano necesita. Necesitamos formarnos, necesitamos trabajar, necesitamos prepararnos, necesitamos romper el orgullo, porque la señal de bandera de nuestro líder es el amor. Podrás tener lenguas angélicas, podrás predicar bien, podrás cantar, podrás tener espectáculos, podrás hacer que la gente vote, podrás hacer que la gente se sane, podrás hacer que la gente le toque el techo, pero si no hay amor, si no hay amor, de nada vale. Y para predicar no se necesita tanta preparación. Amén, amén. Y para cantar tampoco. Y para hablar tampoco. Pero para vivir con amor se necesita morir a mi yo. Aleluya. Se necesita morir a mis razones, a mis formas, a mis costumbres, a mis maneras, a ceder en cosas por amor a Dios. Y Dios quiere que le miremos a Él como el líder, que Él sea el impacto y miremos aquella cruz y digamos, yo quiero ser como tú. Amén. Nosotros queremos ser como el Jesús que viene con un caballo blanco y con la espada y que viene venciendo. Pero Jesús dice, ser mansos y humildes como yo soy. A ver, que como dice la palabra en 2 de Corintios 12:9, Pablo le dice a Dios, por favor, quítame este aguijón que no aguanto más y te estoy sirviendo. Y le dice Dios, bástate en mi gracia, porque en la debilidad se perfecciona mi poder. Por eso cuando te estés formando y estés desarrollando el carácter de Dios, déjame los últimos minutos y ya termino, pero quiero que escuches esto. Mientras te tomas en serio a Dios, mientras te quieres formar y ser el discípulo que quiere, va a empezar a doler. Va a empezar a tocar áreas que tú dices, yo esto no lo quiero dejar. Va a empezar a tocar áreas que dices, yo esto no lo tengo de por vida, yo soy así, yo no puedo dejar esto. Va a empezar a tocar áreas que ponen en jaque tu forma de vivir, tu manera de pensar. Y va a empezar a levantar gente a tu alrededor que va a decir, ¿qué tanto cambio? Si no merece la pena. Te das cuenta que cada vez que te comprometes con Dios se ponen las cosas peor. Te das cuenta que cuando quieres hacer las cosas bien, parece que todo funciona mal. Te das cuenta que cuando quieres tomarte en serio al Señor, parece que todo empieza a ir al revés. Y que la economía falla y que las cosas empiezan a fallar. Si te pasa eso por intentar servir a Dios, métete en oración y di, Señor, quiero seguir formándome. En la debilidad tú me fortaleces. En esos días ponte en tu habitación de rodillas y llora a Dios y dile, Señor, no puedo. Pero cuando salgas por la puerta, mira al mundo y mira al diablo y di, en la debilidad Dios me perfecciona. Y aunque tú me ves débil y con mi cabeza agachada, Él está trabajándome para ser alguien que luego venza a los demonios, predique la palabra a los perdidos y ayude a los que están caídos a levantarse. Porque Dios te llama así, pero te quiere capacitar. Dios te ha llamado así, pero te quiere capacitar. Y esta, la iglesia, es la cueva de Adulam donde venían todos los tuyos y salían guerreros. Pues aquí nos tenemos que capacitar. Nadie se sienta poco. Nadie. Porque Dios quiere hacer un guerrero de cada uno de nosotros. Y termino. Primer punto, Dios cuenta contigo. Segundo punto, hay que prepararse.
digo, pero tengo que prepararme. Tengo que dejar que me trabaje. Como la mujer cuando el rey iba a llamar a Esther o a una mujer, pasaba meses que la estaban limpiando, maquillando, peinando, tratando para presentarse ante el rey. ¿Sabes una cosa, iglesia? Cristo viene pronto. Amén. Y estamos preparándonos para presentarnos delante del rey. Pero hay que dejarse tratar. Y termino con esta última. Esta tercera. Dios te llama, quiere contar contigo. Dios quiere que te prepares. Pero el tercer punto, Dios quiere que lo hagas a su manera. Amén. No a la tuya. A su manera. Te quiero adelantar algo, ¿vale? Dile al lado, a su manera duele. Amén. Si tú el evangelio lo llevas de una manera tan fácil que no duele nada, no estás muriendo. Amén. Aleluya. Cuando uno lo quiere llevar como Dios quiere, duele. Duele porque te está matando. Estás clavándote en el corazón cosas que no están bien. Estás abriendo y haciendo cirugías dentro de ti. Tratando mente, corazón, cosas que yo he normalizado en mi vida, que las creo mías y que Dios dice no me valen para hacer mi propósito. Amén. Y duele, Amén. y duele. No para vivir con dolor, porque cuando estamos en su presencia Él trae paz y gozo. Pero duele y tomar decisiones para Dios. Porque muchas veces el diablo trae esas dudas a nuestro corazón, a nuestra mente, y tanto sacrificio merece la pena. Merece la pena tanto sacrificio, tanta sumisión. Merece la pena abandonar cosas que te gusta hacer, que lo has hecho siempre. Merece la pena. Amén. Porque en el proceso, en el trato, normalmente no vemos grandes estrellas que nos hacen creer, merece la pena el proceso. Dios me está usando. No, en el proceso, en el trato, son como salas de operaciones, donde no ves fruto. Duele, pero no ves fruto, no ves. Y dice, merece la pena tanto. Ahí viene el diablo. Merece la pena tanto sacrificio. Pero yo tengo que creer en su palabra. Aleluya. En su palabra. Él ha prometido lo que va a hacer. Y dice Salmos 7:12, Él afinará su espada, armado tiene ya su arco y lo ha preparado. ¿Qué me quiere decir con esto? ¿Me deja tener un poco de película? Amén. Aleluya. ¿Cuánto soy peliculero? Amén. Génesis 3:15. Termino con esto, ¿vale? Génesis 3:15. Habla la Biblia que tiene Dios su arco. Su arco, figuradamente. Y lanza flechas. Y Dios ha provocado que cada uno de nosotros estamos aquí porque Él ha lanzado flechas de amor para que tú le conozcas. No son casualidad. Como acá, no, le llegó la flecha porque le llegó porque Dios quiso que matarlo. Y Dios te trajo a ti la flecha en el estado en el que estabas porque te ama y quiere salvarte. Pero no solamente quiere salvarte, quiere usarte. Por eso hay que formarse. Pero dice la Biblia que Él tiene su arco y lanza flechas. Flechas de promesas. También. Génesis 3:15, ante Adán, Eva y la serpiente, trae un juicio. Y usa su arco Dios. Y dice, ¿cómo? Con que habéis engañado y habéis hecho la mil y una. Pues aquí suelto mi arco. Satanás, ella tendrá una simiente. Y de esa simiente nacerá el rey que te pisará la cabeza y te quitará la autoridad. Esa simiente de Eva se cumple miles de años después, que es del hijo de Set, de David, de Jacob. Toda la generación llega a ¿quién? Jesús. Y Jesús en la cruz del Calvario le pisa la cabeza a Satanás. No en la cruz, más bien en la resurrección. En la cruz saltan de alegría. Lo hemos matado, las promesas se quedan aquí.
La promesa de alguna manera lanzó en su arco Dios hace 4000 años una flecha de esperanza a la humanidad. Y la simiente pisará su cabeza. Una flecha de esperanza. Pasando los siglos. Y pasaría hombre de Dios, hasta el momento de la cruz del Calvario. Y esa flecha debería estar ahí, cumpliéndose. Esa flecha la debería coger Jesús de alguna manera y decir: aquí se cumple, yo soy la simiente. Efesios 1:9 dice: hay un misterio que es hablado a los hijos de Dios, el misterio de Cristo. ¿Qué significa? Que los demonios no sabían lo que iba a pasar con la muerte de Jesús. Es un misterio que solamente fue revelado a los hombres de Dios. Los demonios se creían que ya se había acabado todo, pero al tercer día resucita Jesús. Y me imagino, déjame hacerme la película, ¿vale? Me imagino a Jesús en medio de la tumba. Imagínate, sale de la piedra y en ese momento levanta la mano. ¿Qué hace? Aquí está la flecha de la promesa. De Génesis 15. Yo la cojo. Yo soy la simiente que vence a Satanás. Y se levantó de la tumba y dice que todos los demonios fueron avergonzados en el mundo espiritual, porque lanzó una flecha de promesa en el Génesis y vino a cumplirse en Jesús. Y Jesús coge la flecha, pero no se queda ahí, porque el arco de Dios sigue lanzando promesas. El arco de Dios sigue lanzando promesas. Y Jesús lanza promesa. Coge la flecha Jesús y coge el arco como hijo de Dios. ¿Y sabe lo que hace? Dice: ahora id vosotros y predicad el evangelio a toda criatura. Y vosotros cuando vayáis a predicar el evangelio a toda criatura, os doy una promesa: estaré con vosotros todos los días de vuestra vida. Y os daré una promesa: reprender los demonios, porque os respetarán, porque os doy autoridad para hollar serpientes, para echar fuera demonios. Es la promesa que os doy. Y en ese momento imagino a Jesús. Ahí va la promesa para los hijos de Dios. Hasta que venga el arrebatamiento, esta autoridad y esta promesa os sigue. ¿Y saben cuál es nuestro trabajo? Nuestro trabajo es agarrar la flecha. Amén, aleluya. Y decir: yo voy a seguir a Jesús. Porque Dios no me lleva nunca a malos caminos. Él tiene pensamientos de bien para mi vida. Y hay momentos en mi vida que yo digo: yo voy a seguir a Jesús. Pero hay momentos en mi vida donde aparece la gente. ¿Dónde va? Quiero seguir a Jesús. No, siga, ven con nosotros. Pero que no, yo no quiero más fiesta, no quiero droga, no quiero nada. Yo quiero seguir a Jesús. Algunos por momentos parece que sueltan la promesa, pero en medio de todo eso se arrodillan y dicen: Señor, dame fuerzas, no quiero dejar de seguirte. Y se agarran de la promesa. Y cuando se agarran de la promesa, sigue mirando a Dios, sigue mirando el propósito, para ver obstáculos, para ver problemas, para ver situaciones. Hay momentos que te vas a ver en el suelo, pero hoy te dice Dios: levántate, sígueme y dame mi gloria, porque yo te llevo a buen puerto. ¡Dale la gloria! Merece la pena seguir a Cristo. Merece la pena decir no al pecado. Merece la pena servirle y ser usado por Él. Él llama hoy a hombres y mujeres a servirle, a dar su vida por Él. Escúchame bien. El evangelio fácil es rendirse y soltar. Pero cuando viene la promesa tuya, esa flecha, agárrate a la promesa. Como dice Jeremías: yo tengo pensamiento de bien para ti, yo tengo pensamiento de mal. Pase lo que pase, vengan los que vengan, aunque estés gateando, andando, corriendo, tirando el suelo, pero no sueltes esa flecha, esa promesa. Y cuando tú llegues el momento que te mantiene fuerte, Dios siempre te va a llevar al cumplimiento de su propósito. A veces arrastrándote, pero te lleva. ¿Sabes? Cuanto más te unes y te relacionas con Dios y te agarras a su promesa, habrá días que estés tumbado medio muerto y Él, sabiendo tu corazón, te arrastrará y te seguirá llevando y te hará relacionar. No es tener la fuerza para hacerlo, no es tener el conocimiento para hacerlo, no es tener la sabiduría para hacerlo, es ser cristocéntrico, es saber
pastor, que yo no tengo nada para dar, que Él te escogió. Él sabe lo que tienes. Él te ha llamado. Solamente abre tu corazón y prepárate. Pero es que cuesta mucho. Solamente guíate por la palabra. Agárrate a la flecha de promesa, a la esperanza que Dios ha puesto, y Él te llevará a buen puerto. Porque no es con ejército, no es con fuerza, es con su Santo Espíritu. Y en esta tarde yo quiero decir: ¿cuántos quieren servir a Dios? ¿Cuántos quieren dar su vida a Dios? Es el momento, Rubí, de no estar en la silla. Es el momento, Rubí, de no conformarse. Es el momento de decir: Señor, lo que tengo, aquí te lo doy. Voy a dar lo mejor de mi vida. Levántate y donde estás.